Voy a explicar cómo obtengo la función que relaciona la altura del árbol con la longitud de su sombra usando el teorema de Tales y triángulos semejantes. En el problema tenemos un poste de 25 pies de altura y un árbol que está a 30 pies del poste. Llamo h a la altura del árbol y s a la longitud de la sombra. La luz del poste proyecta una sombra que llega hasta la punta de la sombra del árbol. En la figura, si ustedes pueden observar, se forman dos triángulos rectángulos. El triángulo grande que tiene la altura de 25 pies del poste y como base la distancia desde el poste hasta la punta de la sombra, que en este caso es 30 más S. El triángulo pequeño que tiene como altura la del árbol, H, y como base la sombra del árbol, que es S. El poste y el árbol son verticales. Se puede observar, tienen un ángulo de 90 grados. El rayo de luz actúa como una transversal que corta a esas dos rectas paralelas. Si observamos, el rayo de luz va a cortar estas dos paralelas que en este caso tenemos en ese apartado. Por el teorema de Tales, cuando una transversal corta rectas paralelas, los segmentos correspondientes son proporcionales. Por lo tanto, aquí tenemos que los segmentos serían proporcionales. Otra forma de decirlo es que los dos triángulos que se forman son semejantes porque ambos son rectángulos y comparten el ángulo que forman el rayo de luz con el piso del criterio ángulo y ángulo. Aquí tenemos, en este caso, el ángulo. Bueno, gracias a esta semejanza podemos escribir la siguiente proporción que voy a escribir en estos momentos, lo cual es la altura del árbol la altura del poste, y es la base total, lo cual va a ser igual a la altura del árbol sobre la base de la sombra. Para no confundirnos, aquí voy a escribir, en este caso, altura del poste. Voy a poner H y una P, altura del poste. Por lo tanto, si la altura del poste lo podemos escribir, tenemos el valor, lo cual es 25, y la base total es 30 más S. Esto va a ser igual a H sobre S. En este apartado vamos a realizar el producto cruzado, lo cual sería 25S igual a 30H más SH. 25S menos SH es igual a 30. Factorizamos. Y ahora, como podemos observar, entonces la longitud de la sombra del árbol está en función de la altura. Esa es la fórmula o el modelo matemático, y esta función solo tiene sentido cuando h es mayor a 0 y es menor a 25, porque el árbol no puede medir lo mismo o más que el poste. Bueno, sí puede, pero en este caso la interpretación sería distinta respecto al rango, ¿no? Con esto muestro claramente, primero, uso el teorema de Tales, bueno, para que se observe, y la semejanza de triángulos para plantear la proporción y después, partir de ahí,
se obtiene lo que viene a ser la función. Voy a enseñar en este caso, en GeoGebra, cómo se observa este apartado. Si se puede observar, tenemos justamente ahí la altura del poste que va de A a B y la base, que en este caso es 30, pero como es en este caso 30 más S, la sombra es S, esa expresión que observamos ahí, y ahí se puede observar que tenemos, en este caso, justamente el criterio que se mencionaba, que el triángulo grande, que tiene como altura 25 pies del poste y como base la distancia desde el poste hasta la punta de la sombra, es 30 más S. Ahí se puede observar 30 más S. Y se observa claramente esta hipotenusa que se está manejando, que es la luz del poste que proyecta una sombra que llega a la punta de la sombra del árbol. Por lo tanto, ahí observamos claramente que el triángulo pequeño que tenemos tiene una altura h y como base tiene lo que es la sombra. Eso se puede observar claramente que existe o se puede retomar desde el uso del teorema de Tales y los triángulos semejantes. Bueno, espero esto sirva como complemento a la actividad.